tema en salud mental es el patrón repetitivo que me altera mi calidad de vida. O sea, el paciente que le hizo una lipo, se engordó, otra lipo, se engordó, otra lipo, se engordó, 5 lipos y sigue engordando. Entonces es el patrón repetitivo, o sea, hay que ir a la causa, como vos decís, río arriba, nacimiento del río, coger qué está pasando, porque si no vamos a seguir en ese círculo. Vamos a seguir en ese mismo círculo. No logra lo que logra en la vida, pues por la ansiedad me hace llegar temprano, la ansiedad me hace cuidarme en la calle, pero el cerebro ansioso empieza a tener lo que llamamos pensamientos automáticos. Se vuelve catastrófico, ve el futuro muy difícil, ve todo en extremos, blanco-negro, no es capaz de ver grises, magnifica lo malo. Ve cómo te fue en la universidad, horrible, pero te felicitaron. Minimiza lo bueno, no, pero es que felicitaron a todo el mundo. La doctora, mi esposa le dio cáncer y eso en la oficina le llevaron ancheta, hicieron una carrera que los 5K por el cáncer de seno de la esposa, todas las compañeras se pusieron la cintica rosada y eso está muy bien, que la acompañen. Doctora, a mí me dio depresión y me volvió un estorbo en el trabajo. Y muchas veces los pacientes buscan como llenar ese vacío, esa insatisfacción con compras, con cirugías, con la parte estética, y muchas veces no es suficiente. Yo soy psiquiatra y invito mucho a la gente a consultar, pero yo creo que muchas veces necesitamos es un buen psicólogo que nos entrene y que nos ayude bien en todo esto de cómo es mi forma de procesar los pensamientos. Y por eso me gusta que hayas hecho esto, Pedro, porque es que esto no es un tema de los psiquiatras. Le dejamos la salud mental a los psiquiatras. Sí. Esto es un tema de todos. Entonces, ¿cómo me comporto yo con mis trabajadores? ¿Cómo me comporto yo con el inmigrante? ¿Cómo me comporto yo con mi amigo? ¿Cómo me comporto yo con mi pareja? ¿Cómo me comporto yo con mis hijos? ¿Cómo me comporto yo conmigo mismo? El abuso de alcohol, las drogas. Sí, porque es que muchas veces los pacientes dicen, no, pues que me van a mandar usted donde el psiquiatra, yo no estoy loca, o me van a medicar. No, ir donde el psiquiatra no es que te manden medicamentos para doparte o dormirte. Y su vida es como un control al suprimir, o sea, reinician su vida, ¿sí o no? Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con un cirujano plástico. Estamos hoy con el doctor Antonio Carlos Toro, médico psiquiatra, docente de la Universidad de Antioquia y jefe del departamento de psiquiatría de la misma facultad de la Universidad de Antioquia. Es un honor tenerte acá, hombre, Antonio. Pedro, muchas gracias por la invitación y qué bueno que vamos a hablar de salud mental. Bueno, la idea de hoy es, digamos, hablar de un tema que me parece muy importante y es porque la mayoría de pacientes en cirugía plástica a veces también hay que no solo mirar en la parte corporal, sino también la parte de acá. Y yo pienso que es como una de las cosas más importantes. Y hoy día me parece que es fundamental esto, manejar como todo el tema de la parte mental, porque ahorita pues ya vos no lo mencionarás, pero después de la pandemia hay miles de afectaciones, cada día digamos que tenemos más problemas de salud mental, cada día lo vemos más, entonces me parece que es un tema súper importante pues como abordar. Sí, por dos cosas, Pedro. Pues después de la pandemia todos vimos que hemos tenido un incremento en temas de salud mental, hemos tenido un incremento en el número de consultas, desafortunadamente hemos tenido un incremento en el número de suicidio, pero también se ha visto algo positivo y es que ya hablamos de salud mental con más tranquilidad, ya la gente consulta con psicología, con psiquiatría, con más naturalidad, que antes era un tema pues que tenía mucho estigma y a la gente le da mucho temor ir al psiquiatra, ir al psicólogo. Entonces también se ha logrado pues como entender la salud mental como parte de la salud general. O sea, no podemos hablar de salud física, no podemos hablar de salud general si no hablamos de salud mental. Sí, porque es que muchas veces los pacientes dicen, no, pues que me van a mandar usted donde el psiquiatra, yo no estoy loca, o me van a medicar. No, ir donde el psiquiatra no es que te manden medicamentos para doparte o dormirte. Sí, está esa imagen por culpa de las películas y por culpa de también en los 60, en los 70 pues no había mucho tratamiento y no había mucho medicamento, entonces eran medicamentos fuertes. Y también, como yo le digo muchas veces a los pacientes, uno puede ir al cardiólogo porque tiene un infarto, pero también puede ir por problemas de hipertensión, por problemas de arritmia. Lo mismo con psiquiatría. Nosotros vemos las enfermedades mentales graves, pero también vemos problemas de ansiedad, problemas de depresión, que a veces no son tan graves comparadas pero que llegan a afectar mucho la calidad de vida también de las personas y que requieren su adecuada atención y tratamiento. Listo, fantástico. Bueno, Antonio, hablando ya como de temas más y enfocándonos al tema pues de la cirugía plástica estética, hay una cosa que yo veo pues que es muy común y es a veces lo que llamamos en medicina una dismorfia, ¿cierto? Sí. Ahorita nos explicarás pues que es una dismorfia y entonces yo veo que el paciente
o sea, hay veces ve cosas que, claro, hay alguna alteración física, me la quiero mejorar, pero hay veces eso como que va y el paciente se opera y lo sigue viendo y lo sigue viendo y lo sigue viendo. ¿Vos qué opinas desde esa perspectiva de estos pacientes? Sí, Pedro, es algo que no es tan común, digamos que en la población general se habla del 1%, pero ya cuando cogemos clínicas o consultorios o la consulta de un cirujano plástico, sí aumentan esas prevalencias. Ajá. La dismorfia es que el paciente o tiene una alteración mínima, puede ser en la piel o puede ser alguna cicatriz o puede ser que vea algo torcido. O que un seno esté más caído, que la sí, nariz está más tirada para la derecha, o la puede oreja ser está algo salida. mínimo o puede ser que no está y el paciente constantemente es buscando cómo mejorarlo, cómo cubrirlo, cómo quitarlo, Ajá. pero de una forma frecuente y de una forma constante, llevando a muchos comportamientos como rascado, como cortado o ir consultando con diferentes cirujanos buscando cómo corregir este defecto o evitando. Se quedan encerrados, no salen, que es que no me estoy viendo bien, que es que se me nota esto, que es que la nariz está torcida. Hay varios tipos, Pedro, eso es como un abanico, como un espectro, donde están los pacientes que también pueden sentir con el peso, entonces me siento muy gordo, con una distorsión de la imagen corporal, me siento que estoy aumentado de peso, entonces también tienen unos comportamientos como restricción en la alimentación o el vómito, también está descrito con la parte muscular, Sí. entonces sobre todo en hombres no me siento tan con buenos músculos, no me siento, Sí, como sí. decimos acá, pues tan cuajo. Eso ha aumentado. Mira que hoy día hay una cosa que se llama Liu Graph en cirugía plástica y es que los hombres no estamos buscando inyectar o se están buscando inyectar grasa para aumentar el volumen muscular y en parte también porque hay veces llega a la consulta, uno los ve bien y que quieren ponerse más a nivel muscular más grandes. Y ahí hay una cosa, Pedro, muy importante. El tema en psiquiatría es cuánto me afecta la calidad de vida. Me explico. Que quede claro, y si yo quiero hacer un cambio en mi parte física, estética, eso no tiene pues no es característico de nada. No es un diagnóstico psiquiátrico. El tema es si verdaderamente sí lo requiero y si verdaderamente me está llevando a un patrón de comportamiento. Patrón de comportamiento me refiero a un comportamiento repetitivo que me puede traer consecuencias a mí, personales, físicas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y al cirujano. Claro, no, o sea, y no confundirlo, porque muchas veces yo tengo pacientes que tienen, o sea, no es la dismorfia, no es que se vean, o sea, se ven mal, pero digamos que tienen ciertas cosas que pueden mejorar, uno las opera, obviamente la vida les cambia, o sea, la autoestima les mejora, se sienten más seguros de sí mismos y les cambia completamente la vida, o sea, no podemos encasillar lo que os decía, el porcentaje de la gente que se ve un defecto y que lo sigue viendo a pesar de que se opera, pues es mínimo, pero uno por el contrario ve que la mayoría se opera, mejora mucha, queda muy contenta y su vida es como un control al suprimir, o sea, reinician su vida, ¿sí o no? Yo creo que ahí está la experticia del cirujano, Pedro. Sí. Yo creo que un cirujano puede determinar, luego de mucho entrenamiento y ver pacientes, este paciente se puede beneficiar, podemos hacer esto, o este procedimiento que le voy a hacer no lo va a mejorar, este procedimiento que le voy a hacer lo han hecho ya 5 cirujanos, Sí. este procedimiento no va a implicar algo más en la vida del paciente. Yo creo que influye mucho, Pedro, la experticia y la ética pues, del Claro. cirujano a la hora de determinar si someto a un paciente a una cirugía o no. Sí, claro, no, es que a uno le llega. Hay pacientes, o sea, de hecho, yo tenía un profesor que decía que la buena fama de un cirujano se gana no por lo que opera, sino por lo que deja de operar. O sea, es decir, ahí donde hay cosas que no pueden operar y ahí es donde uno, digamos, que gana pues la fama desde toda perspectiva y me parece muy importante. Temas que a veces se abordaban y que, bueno, yo no sé, de pronto porque no estoy en el medio, ya no lo escucho tanto. Anorexia y bulimia, todavía sigue siendo común. Pero sí, los temas de anorexia y bulimia que están dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, donde también estaría la obesidad en algunos casos, sigue siendo muy común. Son pacientes que se altera mucho la calidad de vida. Es algo que persiste principalmente en mujeres, donde hay una distorsión de la imagen corporal, cómo me percibo yo, y esto me lleva a unos comportamientos, muy parecido a lo que hablábamos del dismórfico. Cómo me percibo, y entonces vienen unos comportamientos. Entonces vienen temas de restricción de alimentos muy, muy fuertes, vienen temas de producirme vómitos, uso de laxantes, purgantes, etcétera, etcétera. Y muy bueno, Pedro, que estamos hablando de esto porque
Esto pues como va a salir en redes, creo que haces una labor muy importante en una adecuada educación de los pacientes, porque ahora el tema en redes con la alimentación, en algunos casos, no en todos, favorece todos estos temas de distorsión de la imagen corporal. Entonces hablamos de ayunos, hablamos de dietas, pero sin un adecuado control por parte Claro. de un médico. Entonces uno ya ve pacientes, y vos también tendrás más historias que yo, con unas restricciones impresionantes. Sí, 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 Hay sí. estudios de que el ayuno es bueno, pero hay que saber Sí, ayunar. claro, no, el ayuno es una muy buena técnica. Hay un médico japonés que ganó el Nobel como en el 2016 hablando del ayuno, sirve, pero ya y hay una cosa, por edades, digamos que una persona de 60 años no puede ayunar lo mismo que una persona de 20, sí, eso es verdad, y la gente arranca a hacer eso a la loca, Sí, y topatolondra. hay horas de ayuno y hay momentos de ayuno y hay personas que pueden ayunar 12 horas. Sí, claro. Pero entonces este tema en redes, Pedro, lo que ha llevado es que se lleve como a un tema de, creo yo, que pone a muchos pacientes a rayar ahí en el límite e incluso empujarlos a temas con distorsión de la imagen corporal, llevando a unos pacientes jóvenes con ayunos impresionantes, pues de 24 horas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la labor de una buena educación en redes es clave para todos estos temas de salud mental. Fantástico. Bueno, hay un tema que me gusta tratar y que quiero que lo abordemos, hombre Antonio, y es que es un tema súper común. Yo digo que uno de los temas más difíciles que al menos yo como cirujano tengo que enfrentar. Ansiosos nos volvimos todos volvimos ansiedad, todos tenemos ansiedad. Yo siento que vivimos en un mundo muy acelerado y yo pienso que eso nos ha favorecido. Vivimos pegados de las pantallas, tenemos relojes inteligentes, esto nos da más ansiedad, pero hay una ansiedad muy particular y es con los pacientes cuando uno los opera y es la ansiedad por la comida. Yo siempre he dicho al paciente, si usted se cuida, en 6 meses usted va a ser, se operó, se hizo una lipoabdomino, una lipo. Si usted se cuida con la alimentación, usted en 6 meses va a ser otro ser humano. Pero yo veo, digamos que no hay un porcentaje, no hay estadística exacta, o yo no la puedo decir en este momento, pero yo veo que es un porcentaje importante de la población, de la gente que uno opera, que no se cuida con la alimentación. Les da ansiedad comer. ¿Qué decir frente a esa ansiedad de comer Pero después, hombre? eso que decís es muy importante. Ahorita que estaban tan de moda todos estos inhibidores de la GLP-1, Sí, todos estos medicamentos, Victoza, sí. semaglutida, que están mostrando Saxenda y todo eso. Saxenda, que están mostrando los estudios. Los pacientes sí bajan de peso, pero apenas dejan de tomar o aplicarse el medicamento, vuelven y suben. Ajá. ¿Por qué? Porque no estamos pensando esto que estás diciendo. Entonces, importante entender que la ansiedad es normal y protectora. Uno logra lo que logra en la vida pues por la ansiedad. La ansiedad me hace llegar temprano, la ansiedad me hace cuidarme en la calle, la ansiedad me hace protegerme del peligro. Sí. Pero muchas veces la ansiedad se desborda y ahí me juega en contra. Ajá. 30% de la población, Pedro, que esto es muy alto, 30% Mucho. va a tener algún trastorno de ansiedad en la vida. Sí. Y la ansiedad se manifiesta de tres formas: emociones, tristeza, llanto, angustia, rabia; comportamientos, donde está la alimentación, Comer más. donde está el O comer licor, menos. donde están las drogas; y síntomas físicos, los pacientes que sienten taquicardia, sudoración. Ajá. Entonces, si yo no corrijo la ansiedad, si yo no corrijo esa parte, el trastorno de ansiedad, no la ansiedad, el trastorno de ansiedad, los comportamientos van a ser los mismos. Entonces, vos puedes tomar Saxenda, vos te puedes hacer cualquier procedimiento estético, quirúrgico, pero si vos perseguís con los mismos trastornos de ansiedad, tu comportamiento siempre es el mismo, que en muchos pacientes es comer de más. Entonces, la ansiedad, hay altas tasas de ansiedad, sí. Los pacientes no consultan tanto por ansiedad, no tanto como deberían. Podemos hacer muchas cosas, sí, no solo psiquiatría. En trastornos, Pedro, leves a moderados, una buena psicoterapia ayuda mucho en trastornos de ansiedad. Normalmente hay algún disparador de la ansiedad, por ejemplo, o sea, no sé, digamos que si peleo con un familiar, me dispara eso y me hace comer más. O sea, hay disparadores de esa ansiedad que, porque listo, sabemos que el problema está, sabemos que el paciente operó, sabemos que el paciente tiene que bajar de peso, sabemos que el paciente tiene que cuidar, pero a veces el paciente no logra identificar qué le dispara eso. Muy buena pregunta. Para eso son las terapias psicológicas, Eso, Pedro. fantástico. ¿Qué hace un buen psicólogo? ¿Qué hace un buen psiquiatra? No se queda en el síntoma, sino que va, bueno, ¿de dónde viene ese comportamiento? Los psicólogos cognitivos los llaman los pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos automáticos? ¿Usted qué piensa cada que le ocurre un problema? Porque muchas veces
No, que es que tuve un problema con mi pareja, tuve un problema con el jefe, tuve un problema en la universidad. Eso nos pasa todos los días. Pero el cerebro ansioso Sí. empieza a tener lo que llamamos pensamientos automáticos. Ajá. Se vuelve catastrófico, ve el futuro muy difícil, ve todo en extremos, blanco-negro, no es capaz de ver grises, magnifica lo malo. Ve, ¿cómo te fue en la universidad? Horrible, pero te felicitaron. Minimiza lo bueno. No, pero es que felicitaron a todo el mundo. Todo es o blanco negro, como te decía ahora. Todo se lo toma personal. Ya. Ese comentario fue para mí. Ya. Uy, yo creo que eso que están hablando en el podcast es por mí. La gente se empieza a tomar todo personal. Ajá. Entonces, esos pensamientos llevan a esos comportamientos. Entonces, lo que hace una de las psicoterapias que tiene más evidencia en la ansiedad, Pedro, que la terapia cognitiva, es identificar ese patrón de pensamientos, entrenan a la persona en solución de problemas, entrenan a la persona para que aprenda a debatir esos pensamientos, a cambiar esa forma de pensar, le empiezan a hacer ejercicios para que, como a exponerlo a nuevas situaciones para que aprenda a manejar eso. Porque sí, situaciones difíciles hay muchas, es verdad, y estamos en un mundo que vos decís de mucho corre-corre, de mucha cosa, de mucho tema laboral, poco tiempo libre, que eso influye. Pero también cuando somos ansiosos tenemos en la cabeza como un parlante que amplifica todas las cosas difíciles. Como me decía Pedro, un paciente ansioso, me decía, doctor, es que los ansiosos vivimos como en un metaverso, como en los cómics. Sí, claro. Entonces, el mundo real, pero el metaverso de la ansiedad, uy, me van a corchar, me van a regañar, se van a dar cuenta que no sé, se van a dar cuenta que soy bobo, se van a dar cuenta que toda la vida la cabeza del ansioso está En un mundo en paralelo. un mundo paralelo. Ah. Entonces, acuérdese, cuando está eso, vienen los comportamientos. Entonces, yo puedo ayudarle con los comportamientos. Pues puedo corregir el desenlace final. Sí. Pero si yo no me voy arriba, si yo no me voy arriba Ajá. a encontrar el problema, vuelven y pasan esos comportamientos. Entonces, fantástico. Es decir, de aquí en adelante, mis pacientes hay que decirles que hagan también terapia psicológica, psiquiátrica, porque es muy importante eso, les ayuda mucho. Sobre todo si vos identificas que es un patrón repetitivo. Vuelvo y te digo, el tema en salud mental es el patrón repetitivo que me altera mi calidad O sea, el de vida. paciente que le hizo una lipo, se engordó, otra lipo, se engordó, otra lipo, se engordó, 5 lipos y sigue engordando. Esa es como la idea, ¿cierto? Sí, porque yo lo veo, o sea, me pasa. O sea, pacientes con 5 lipos encima. Pacientes que se han hecho cirugías bariátricas y se vuelven a engordar. Lo he visto. Entonces, el patrón repetitivo. O sea, hay que ir a la causa. Como vos decís, río arriba. Nacimiento del río, coger qué está pasando, porque si no vamos a seguir en ese círculo. Vamos a seguir en ese mismo círculo. Lo mismo con el alcohol, lo mismo con los síntomas, irritabilidad, angustia, tristeza, llanto. O pacientes que le dicen a uno, Pedro, es que yo siempre me consigo el mismo tipo de hombres. Sí. O yo siempre me consigo el mismo tipo de mujeres. Bueno, también qué pensamiento tienes, qué pasa. ¿Qué lo lleva a eso? Pues que, no, volví a renunciar al trabajo. Y yo, vení, pero este es tu quinto trabajo. No, es que el jefe es un hijo de... Vení, yo sé que hay jefes difíciles, Sí. pero todos los jefes... Sí, claro. Entonces, hay una forma, un metaverso, Sí. hay una forma en cómo uno ve el mundo que lleva a unos comportamientos. Entonces, yo soy psiquiatra y invito mucho a la gente a consultar, pero yo creo que muchas veces necesitamos es un buen psicólogo que nos entrene y que nos ayude bien en todo esto de cómo es mi forma de procesar los pensamientos. Fantástico. Bueno, depresión. ¿Se ha aumentado, me imagino? ¿No se ha aumentado? Corregime. Porque Sí. yo veo porque también me pasa, o sea, no sé si sea, porque muchas veces el paciente dice, no, es que yo tengo este gordo, tengo esta flacidez, tengo el seno caído y eso me deprime, ¿cierto? La depresión, ¿cómo está hoy día a nivel pues mental y cómo la perciben Sí, ustedes? las tasas, yo creo que lo que uno más ve en la consulta, llamemos en psiquiatría general, es depresión y ansiedad, Ajá, en todas sus formas y todos sus colores. sí, La depresión, Pedro, y qué bueno este espacio, la depresión, yo sé que suena tonto, pero hay que decirlo, la depresión es una enfermedad. ujú, La depresión no es falta de berraquera, la depresión no es falta de voluntad, la depresión no es falta de carácter, la depresión no es me pudo, la depresión no es que soy desagradecido con la vida, la depresión no es que me falta Dios, la depresión no es que no me doy cuenta de los hijos que tengo. ujú. La depresión es una enfermedad muy cruel, porque es que se va metiendo y vos no te vas dando cuenta, se va metiendo y vos no te vas dando cuenta, y cuando vos menos pensás,
te altera como la chispa de la vida. La depresión no es llorar, la depresión es la pérdida del tono energético vital, de la vitalidad. Entonces, el disfrute de las cosas, la energía para pararme, ahí me altera también mi alimentación, llevándome a comer mucho o a no comer, ahí me altera mi sueño. Y muchas veces los pacientes buscan como llenar ese vacío o esa insatisfacción con compras, con cirugías, con la parte estética, y muchas veces no es suficiente, no va a ser suficiente. Entonces, sí ha aumentado, sí se ve, todavía falta como más concientización del tema de la depresión, y nos falta como a los médicos también ser más conscientes y buscar más el tema de la depresión. Es que en estos días Pedro hablaba con un paciente, y el paciente me decía, vea doctora, a mi esposa le dio cáncer, y eso en la oficina le llevaron ancheta, le dio cáncer de seno. Sí. Hicieron una carrera que los 5K por el cáncer de seno de la esposa, todas las compañeras se pusieron la cintica rosada, y eso está muy bien, que la acompañen. Doctora, a mí me dio depresión y me volvió un estorbo en el trabajo. Nadie quiere hablar conmigo, ya los jefes no me hablan, no me hablan qué problema con la incapacidad que usted me dio. Entonces, es muy cruel. Es cruel, el es cáncer, verdad. el cáncer llega y aglutina. No, tiene cáncer y todos vamos. Sí. Está muy bien. Pero la gente tiene depresión y... porque la depresión también, el paciente va a estar aislado, el paciente va a estar callado, el paciente no quiere salir, el paciente no quiere... Se vuelve un ser humano aburrido. Entonces, se vuelve un ser humano aburrido. Y como hoy día nos hemos vuelto un poquito superficial, entonces mejor preferimos archivar y seguir aburrido, con otra persona. mal geniado. Entonces, y entonces también empezamos a ver desde nuestra posición, es que se no pone de su parte, es que se le falta berraquera. Hay una forma, Pedro, muy triste, que eso se llama capacitismo, que es como una forma de discriminación muy sutil con los temas de salud mental. Nos volvemos muy capacitistas. Es que se no pone de su parte. Desde mi tranquilidad, mi salud mental, es que se le falta berraquera. Es que todo lo que tiene y no disfruta. Nos volvemos muy crueles. Y por eso la depresión es muy difícil. Y una cosa muy importante, Pedro. Yo no tengo un examen para diagnosticar depresión. Yo te puedo hacer una mamografía y una biopsia, si tenés cáncer de mama. Claro. Pero yo no te puedo hacer un examen de la cabeza y decir, mira ahí la depresión, o medir depresininas en sangre. Eso no existe. Claro. Es algo muy clínico y se va metiendo, como te decía ahora. Uno no se levanta hoy deprimido, no. La gente se va aislando, va perdiendo el disfrute, se van volviendo mal geniados. Empiezan a tener dificultades para levantarse y cuando menos piensan ya le han afectado mucho la calidad de vida. Fantástico. No, un tema que definitivamente hay que seguir abordándolo porque es lo que yo te digo. Muchas veces trastornos, como vos decís, hay que mirar qué es lo que le está generando. A veces los trastornos para generar depresión, pero también asociarlo. No solo venir a operarse, sino también tener esa sociedad muy importante. No, claro, le dice a los pacientes que me llamen. De una. Antonio, salud mental. Actualmente, en general, no solo pues como hablando de la parte de cirugía plástica, estética, sino la salud mental. ¿Cómo está la salud mental de la gente hoy día? Pero después de la pandemia, pues se destaparon muchas cosas que se sabían, pero se destaparon muchas cosas que nosotros llamamos los determinantes sociales, y es el tema del desempleo, es el tema de la inmigración, el tema del hambre, el tema todo este tema de la xenofobia. Entonces ocurrieron muchas cosas que dispararon las tasas de salud mental. Entonces, hace poco hablaba con unos estudiantes y ellos me decían, profesor, usted me dice que tenemos buenos medicamentos, que nunca habíamos tenido tan buenos medicamentos. Usted me dice que ya hay más psiquiatras, usted me dice que tenemos buenos psicólogos, pero las tasas de depresión no bajan. No sé. Y los suicidios en Antioquia están disparados. Y es verdad, hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado mucho en el tú a tú, pero es que esa otra persona que está ahí pertenece a una familia, pertenece a una sociedad, pertenece a un ámbito laboral, pertenece a una ciudad, pertenece a un país. Entonces yo creo que el tema de salud mental, y por eso me gusta que hayas hecho esto, Pedro, porque es que esto no es un tema de los psiquiatras. Si le dejamos la salud mental a los psiquiatras, esto es un tema de todos. Entonces, ¿cómo me comporto yo con mis trabajadores? ¿Cómo me comporto yo con el inmigrante? ¿Cómo me comporto yo con mi amigo? ¿Cómo me comporto yo con mi pareja? ¿Cómo me comporto yo con mis hijos? ¿Cómo me comporto yo conmigo mismo? El abuso de alcohol, las drogas, el ejercicio, el cuidar mi sueño, un montón de cosas externas que está demostrado que influyen, que no le estamos prestando atención. Entonces, pensamos que la salud mental encárguense los psiquiatras. No, hay que formar más psiquiatras. No,
Yo le digo a los estudiantes, Pedro, en la facultad, el 80% de los pacientes pueden ser tratados por médico general. O sea, el psiquiatra que llegue ese pequeño porcentaje, depresiones refractarias que no mejoran con nada, enfermedades bipolares muy difíciles, pero el 80% de los pacientes podrían ser tratados por médico general y por psiquiatra. Pero tenemos la pirámide invertida. Que necesitamos más psiquiatras, que necesitamos más psiquiatras, que necesitamos... Y no, yo pues sí, pero no es la solución. Ujú. La solución es que necesitamos que un buen médico general, que un buen psicólogo, que vos como cirujano plástico estemos con las alertas prendidas, pendientes de los pacientes que puedan tener depresión, que puedan tener ansiedad, etcétera. Y que aceptemos, o sea, que aceptemos, porque es que el problema es que a veces nos da dificultad aceptar que tenemos, o sea, que Claro. tenemos un trastorno, o sea, tengo ansiedad, pues, o sea, yo te lo digo, y he hecho cosas para mejorar esa ansiedad, hay veces el trabajo le da ansiedad a uno, las situaciones familiares le da ansiedad, es reconocer eso, y yo no me he tenido que medicar, te lo digo, o sea, pero sí he hecho cosas y terapias que me han servido mucho, o sea, te lo digo, y es aceptar, porque es que la gente no acepta, o sea, tenemos que aceptar, ¿sí o no? Sí, y vos decís algo muy bacano. Yo tenía un profesor que cuando hacíamos consulta con él y entonces el paciente hablaba y al final le decía, bueno, antes de yo decirle qué voy a hacer, ¿usted qué está dispuesto a hacer? ¿Usted qué, usted ¿Hasta qué- dónde va a llegar para mejorar ¿Usted usted? qué está dispuesto a hacer? Porque es que usted me dice que se queda viendo pantallas hasta altas No, es que horas, no. usted me dice que que toma Red Bull o Vive 100 o café toda la tarde, usted me dice que no hace ejercicio, ¿usted qué está dispuesto a hacer? Hagamos como una negociación, yo le Claro. ayudo, pero ¿usted qué está Sí, dispuesto a hacer? claro, es que hay disparadores y es verdad. O Eso. sea, por ejemplo, a mí me encanta el café. Yo sabía que si tomaba mucho café me generaba más ansiedad, que me tocó bajar el café. Y a mí el café me encanta y muchas cosas así. Mejorar más el ejercicio, también baja muchas cosas, eso. Sacrificio, esta vida es de sacrificios y meterle como Sí, el pero coso. no, pero se ven resultados y muchas veces se pueden mejorar muchas cosas con cambios, pequeños cambios, Pedro, pero constantes. Sí, Pequeños cambios, pero constantes, uno puede ver grandes resultados. la vida está hecha de pequeños detalles. Antonio, y para finalizar, ¿alguna anécdota en psiquiatría, en tu vida, en medicina, algo? A mí ahorita que me hablabas de la depresión y que yo decía, bueno, uno cómo hace entender la depresión a la gente, Ah. pues a la gente que no ha sufrido depresión. Sí, Y me acuerdo mucho de un paciente, Pedro, que es pintor. sí, Y entonces él, le dan unas depresiones muy fuertes. Y estaba bien. Y un día me llamó. Y yo, aló, ¿qué hubo, don Juan? Doctor, estoy pintando en blanco y negro. Entonces yo ya sé que, yo ya no tengo que preguntarle más. Como él ve la vida, él expresa lo que siente en la vida a través del arte. Y hace Sí. unos cuadros muy bonitos y con colores y con... Entonces, cuando se deprime, ve el mundo en blanco y negro. Vos y yo no somos pintores, o los pacientes, la mayoría no son pintores, pero la depresión nos hace ver el mundo en blanco y negro. Expresamos todo en blanco y negro. No le vemos la chispa, no le vemos el color, no le vemos el disfrute. Entonces, bueno, hablé con él, hicimos unos cambios y cuando mejoró me llamó. Yo, aló, ¿qué hubo, doctor? Ya le estoy poniendo colores a los cuadros. Entonces, fantástico. yo ya sabía que él estaba bien. Entonces, me gusta mucho contar eso porque esa es la depresión. La depresión es, vemos el mundo en blanco y negro. Hay un video, Pedro, en YouTube, si me permitís otra historia. Dale, de una, Hay claro. un video que se llama El Perro Negro Ajá. y es para que lo busquen en YouTube tus seguidores y es como una persona, es como un símil entre la depresión y tener un perro negro. Entonces el señor es caminando y el perro lo muerde, el perro se le para en la comida, el perro toda la noche se le brinca encima, entonces no lo deja dormir, no lo deja comer, lo mantiene irritado. Él es caminando por la calle y él jalándolo, entonces cosas sencillas de la vida son difíciles. Para que lo veas en YouTube, Pedro, tenés que poner El Perro Negro Depresión, porque a una paciente le dije eso yo no sabía que había un grupo de metal que se llama El Perro Negro. Entonces me llamó y me dijo, Conocemos otro que llama El Perro y El Perro Negro. me llamó y me dijo, ya he visto 3 videos del grupo y no he entendido, pero ¿usted qué me quiso decir? Entonces, es El Perro Negro Depresión, un video muy bacano, para uno Listo. entender bien cómo se vive una depresión. Fantástico. Antonio, mil gracias. No, Pedro, qué bueno, hermano, que estemos hablando de salud mental. Hay que hablar de salud mental, no solo en los ambientes de psiquiatría y psicología, sino vos que tenés una audiencia, pues unos seguidores tan fieles que se den cuenta que es que el tema de la salud mental no es del psiquiatra y ya, no. Qué bueno que vos estés hablando de estos temas y no, muchas gracias por la invitación.
Mil gracias. No, Pedrito. Y muchas gracias por ver Conversaciones con un cirujano plástico. No se pierdan el próximo episodio.